Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan bien por ahí? Estoy utilizando un teléfono nuevo y no sé si me están viendo bien por ahí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí se me escucha bien? ¿Sí? Si alguien me puede decir, por favor. ¿Se me escucha bien? Ajá, Flor Ángel, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes o buenas noches para algunos. Mi nombre es Dora Castelares, este es Immigration Institute of Florida y el día de hoy vamos a estar hablando sobre esas reactivaciones de asilo de las entrevistas para el miedo creíble con la oficina del USCIS. El día de hoy me va a acompañar muy rápidamente el abogado en inmigración Frei Adrián. Vamos a proceder a invitarlos y quisiéramos también escuchar si algunos de los que están aquí conectados tienen ya su entrevista para la oficina con USCIS, para la oficina administrativa, o si es que ya la tuvieron, qué pasó en la entrevista, cuánto tiempo estuvieron en la entrevista, fueron con un abogado, no fueron con un abogado. Me gustaría también poder recibir algunas preguntas que podamos comentar aquí en este pequeño conversatorio que vamos a tener con el abogado. Por aquí lo voy a de hoy es esas reactivaciones de entrevistas con la oficina administrativa del USCIS. Vamos a esperar que se conecte el abogado. Sé que muchos de ustedes tienen ahora preguntas quizás sobre otras materias, pero es muy importante que estemos informados. Hola, abogado, ¿cómo está? Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están Bien, muchas todos, Dora? ¿Cómo gracias. te va? Bien, aquí muy bien. Sé que estamos corriendo porque en menos de 45 minutos empezamos una clase que es nuestra clase de preparación en la asistencia de formularios de inmigración, pero lo he visto súper activo, te he visto súper activo en las redes, sobre todo entrenando a personas que ya les ha llegado la cita para su entrevista. Y me gustaría, pues, primero que te presentaras por si hay alguien que por primera vez te esté escuchando y segundo que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia en estas entrevistas. Mi nombre es Freddy Adrián, yo soy abogado de inmigración, soy de Venezuela, soy abogado también en Venezuela y bueno, desde el 2023 estoy licenciado acá en los Estados Unidos y estamos ahorita muy ocupados con el tema de las entrevistas de asilo que como todos saben se activaron. Y no solamente las de asilo, también las de residencia por matrimonio se activaron y Ajá. estamos preparando muchos clientes para Te que vi, vayan activos con su entrevista. te vi ahí con un maletín, casi con un carry-on en la puerta de una de las oficinas y digo, wow, debe ser bien estresante también para el abogado tener toda la documentación lista para el día de la entrevista, ¿correcto? Tuvimos una entrevista muy fuerte en la oficina de Alabama, en Montgomery. Ok. Eso fue el 15 y tuvimos dos entrevistas muy fuertes también en Miami el 18. Wow, ¿ya tienes noticia o respuesta de alguna de ellas? La de Montgomery nos aprobaron el caso, la de Miami todavía no. Ay, bueno, mucha suerte con eso. Sí. Les quiero comentar a las personas que están escuchándonos que vamos a estar haciendo un entrenamiento, un curso que está haciéndose en su segunda edición. Este taller se llama Guía, pues, de entrenamiento para esa entrevista que vas a tener, que puedes tener o que ya tienes para tu asilo afirmativo con la oficina de USCIS. Quisiera preguntarte, Frey, ¿cuáles son los errores más comunes que tú en tu propia práctica has visto que pueden llevar a la negación de una solicitud de asilo?
Mira, muy sencillo, Dora. La falta de preparación, la falta de Ok. preparación de la persona, del aplicante, es digamos que el principal error. La gente se confía, la Ujú. gente piensa que es una entrevista fácil, que es un proceso fácil y confunde muchas veces el rol del oficial. ¿Ok? El oficial, como siempre digo, no es su amigo, el oficial no es un familiar suyo, no es su compadre. El oficial es una persona que está entrenada, que es pagada por el gobierno para determinar si usted califica o no para un asilo en los Estados Unidos. Wow. ¿Y cuáles son esos documentos esenciales que tú, en tu opinión, dirías que no pueden faltar en el legajo de un solicitante de asilo, sobre todo que toma ese gran riesgo de ir por cuenta propia? Mira, básicamente todos los documentos que sirven para corroborar lo que la persona está alegando. Es decir, si usted está solicitando asilo basado en opinión política, por ejemplo, todos los documentos que lo vinculan a usted con esa posición política, carnet del partido, constancia de que pertenece a esa organización política, por ejemplo, fotos, testimonios. Si usted alega que sufrió un daño, tiene que llevar pruebas que corroboren eso. La palabra clave en esta parte es corroborar. Corroboration en inglés, aquí corroborar que todo lo que usted está diciendo de verdad tiene asidero. En algunas de estas experiencias que has tenido en tu propia práctica, ¿has sentido que el oficial ha hecho alguna pregunta repetitiva o como le dicen ustedes en Venezuela, las conchitas de mango? Eso, al principio cuando lo escuché, yo le preguntaba al profesor Conchita, a mi Conchita la parmesana por el ceviche y total, recién me explicaron, ¿no? Hace mucho tiempo ya, pero sé que ustedes le llaman conchitas de mango. ¿Has sentido que alguna vez en alguna de estas entrevistas han existido ese tipo de preguntas o repreguntas? Sí, mira, pasa mucho con las fechas de Ok, los eventos. Con la ok. fecha de los eventos siempre pasa. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué año fue eso? ¿Qué día fue eso? Y entonces de repente 15 minutos después te vuelve a preguntar, ¿qué año fue que me dijiste que había sido eso? ¿Cuándo fue que ocurrió el segundo ataque? Y de repente tú dices que que atacaron 3 veces, ¿verdad? Y de repente te dice, explícame el cuarto ataque. Y tú nunca mencionaste un cuarto ataque. O sea, siempre buscando como obtener la mayor cantidad de información posible y eso, la única forma de, digamos, estar bien ready para responder es con preparación y con práctica. En uno de los videos que hacías en tus redes, pude ver que decías, esto es como sustentar una tesis. Esto es tu momento, pues, estelar para destacarte y poder sustentar y fundamentar esa situación que te llevó a pedir el amparo del asilo. Cuéntanos un poco más acerca de eso. ¿Cómo se puede preparar esa persona para ese día brillar y finalmente tener su amparo concedido? Mira, hay que tomar la historia y hacer todas las potenciales preguntas que el oficial te puede hacer, ¿no? Y eso ahí es muy importante el rol del abogado, porque Correcto. el abogado te va elaborando como un cuestionario dependiendo de lo que tú declaraste, lo que tú le enviaste a la oficina de asilo. Y Ok. entonces te va haciendo repreguntas, te va haciendo repreguntas. Entonces tú digamos que en el momento de la entrevista, y aquí es donde viene lo importante, no puede haber sorpresas. O sea, la idea es evitar que haya sorpresas en la entrevista. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú has preparado, tú sabes lo que dice tu historia, tú practicaste tu historia, tuviste con un abogado que te preguntó, que te repreguntó y te volvió a preguntar y te dijo, no respondas esto, responde esto, no respondas así, responde de esta forma. Respuestas cortas, no te extiendas, no respondan lo que el oficial no te está preguntando. Entonces, todos esos tips son importantes al momento de la entrevista. Y bueno, es como cuando tú vas a un examen, ese es el ejemplo que yo siempre doy. Hay dos estudiantes, uno va preparado
sabiendo lo que le van a preguntar, lo que debe responder y cómo lo debe responder, y el otro va sin ninguna preparación. Entonces es una cuestión de lógica. El que va preparado va a tener más chance de obtener, en este caso, su asilo aprobado. Puede también darse el caso, Frey, de que una persona esté preparada, pero digamos que sometió su solicitud en el 2013, en el 2012, y ahora lo llaman. De hecho, un estudiante nos comenta que tiene su cita para el 2 de agosto y me dice, mi asilo es del 2013. Yo tengo un caso, pero no tengo pruebas. Es decir, yo sometí mi expediente, pero solo tengo mi testimonio, lo que me pasó a mí. En ese caso, estando un tiempo tan cercano a la fecha de la entrevista, ¿qué puede hacer esa persona? ¿Cómo puede sustentar de mejor manera su solicitud? Mira, digamos que tiene que actualizar lo más que pueda ese caso. Es un caso que tiene ya, si es, ponte, 2012, dijiste, 13. Ujú. 2013. Estamos hablando de Ujú. que tiene 12 años ya en la oficina de asilo. Tiene que actualizar porque de alguna manera tiene que demostrar que todavía persiste ese miedo en volver a su país de origen. Entonces, aclaro algo, es súper difícil ganar un caso de asilo, es difícil ganarlo con pruebas, es mucho más difícil ganarlo sin pruebas. Entonces, Correcto. esa persona tiene que hacer su mejor trabajo, tratar de explicar lo que le ocurrió o lo que le puede ocurrir y bueno, prepararse. Mira, por acá, cuando estábamos empezando nuestra conversación, alguien nos dice, ¿existe algún recurso para presentar cuando el oficial, esto me imagino que lo siente la persona que lo está diciendo, maltrató al solicitante de asilo, lo interrumpió, de repente el solicitante se emociona, llora y la persona le dice, el oficial le puede decir, mira, si continúas con esa actitud, voy a parar la entrevista. ¿Existe algún tipo de recurso que un abogado pueda considerar para que se repita la entrevista debido a la posición, o ya son cuestiones muy subjetivas que ni un abogado, digamos, podría poner en tela de juicio? Mira, el abogado, cuando sucede ese tipo de eventos, normalmente, digamos que pide hablar con el supervisor del oficial. Ok, Ok, yo ok, voy a decir algo aquí. Esta semana tuvimos dos entrevistas que fueron, de verdad, los oficiales fueron muy, muy, muy agresivos. No quiero alarmar a la gente, claro. pero fue la excepción. O sea, normalmente, y esto es algo que debo responsablemente decirlo, las entrevistas de asilo no son controversiales, no es un interrogatorio policial, no es un juicio, son entrevistas, digamos que como una especie de entrevista de trabajo, pero esta semana tuvimos dos casos en particular donde fueron los oficiales muy agresivos, muy invasivos, y bueno, estamos preparados para pelear hasta donde tengamos que llegar. Pero de alguna manera, si vas a tu entrevista sin un abogado y sucede eso, digamos que estás un poco con una mano atrás o con dos manos atrás, porque no tienes una representación legal, ¿correcto? Es correcto, es Ok. correcto. Tienes que estar preparado y saber cuándo, digamos, el oficial ha traspasado la línea, digamos, de lo permitido de esa entrevista. Y bueno, la entrevista se puede suspender. Sí, se puede. Lo primero es llamar al supervisor, decir, esta Correcto. entrevista no está yendo de la forma correcta. Hay un manual de asilo que Por establece los supuesto. lineamientos de una entrevista de asilo y si el oficial se sale de esos lineamientos, entonces es bueno llamar al supervisor y hacerle saber la situación que está ocurriendo en la entrevista. En el primer taller que dictamos sobre la preparación de entrevistas de asilo, o esta guía que compartimos con nuestros estudiantes, pudimos dar muchos puntos claves, digamos, tips
que iban a servir a los participantes a que tengan una excelente preparación. En el taller que vamos a estar realizando este sábado, ya ha transcurrido un tiempo y ya tú también has tenido diferentes experiencias en tu propia práctica. ¿Qué nos vas a dar? ¿Qué nos vas a compartir? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué se viene en el curso del sábado? Mira, voy a explicar lo que veo, digamos que el día a día de las oficinas de asilo con los diferentes clientes. Voy a decir lo bueno, voy a decir lo malo, porque, o sea, no voy a, nosotros no estamos en el país de la maravilla donde Por todo es supuesto. bueno, ¿no? Aquí Correcto. la idea es por lo menos en mi caso, que voy a ser el instructor, compartir no solamente la teoría, sino mi experiencia, ¿verdad? En el día a día de este tipo de entrevistas y bueno, darle, digamos que el mayor apoyo y la mayor referencia a los asistentes, de manera que si están prestando un servicio o si tienen su entrevista pautada, puedan obtener el mejor de los resultados en el caso que sea. Por aquí nos preguntan algo que quizá escapa un poco del contexto de lo que estamos hablando, porque es, digamos, en relación a la vestimenta. Parece una pregunta quizá tonta, pero es importante porque una persona que no se maneja en este ambiente dice, bueno, tengo mi entrevista, me pongo ya un jean y un polo y ya, o una gorrita. ¿Qué has visto tú, cosas que te han asombrado, que has dicho, wow, esta persona no sabe a lo que se está enfrentando, o de repente ya una vestimenta muy excesiva? En cuanto a la vestimenta, ¿cuáles son tus recomendaciones para ese día tan importante? Bueno, yo siempre le digo a mis clientes que eso es un momento o es un evento importante en su vida. Es un evento que determina si la persona va a poder obtener la protección del asilo y luego aplicar a una residencia permanente. Y además, también algo que siempre le transmito es que es un evento que tiene que ser respetuoso, ¿ok? Tiene que ir Correcto. bien vestido y ser respetuoso y darle a ese oficial la imagen de que él entiende el proceso y que lo respeta, ¿ok? Ujú. Entonces, no solamente la vestimenta, sino también el comportamiento, la actitud, cómo te portas, cómo tratas a la persona que está al lado, esperando también, que tiene años también esperando por ese momento. Siempre le digo a la gente, mira, trata de vestir de una manera profesional, trata de ser educado, trata de ser, no seas altanero y trata de ser Correcto. respetuoso, respetuoso porque hay gente que la citan, por ejemplo, a las 8 de la mañana y no entra sino hasta las 9:30, 10, depende de cómo se estén moviendo las oficinas. Entonces, tener mucha paciencia y tener, ser respetuoso de nuevo, ser educado y bueno, tratar de aguantar. A veces es difícil, ¿ok? A veces es difícil, pero es el momento que has estado esperando por muchos años, en los casos de esas personas que aplicaron hace años, y que, Ujú. bueno, tratar de hacer de lo mejor posible y su mejor trabajo. ¿Qué tiempo más o menos está durando una entrevista? La más larga que has tenido, ¿cuánto ha durado? 4 horas, Wow. 4 horas. Y si hay menores, los menores también tienen que estar 4 horas. Bueno, normalmente, eso depende mucho del oficial. Ok. Normalmente cuando hay menores, cuando hay niños, ellos le toman el juramento a los padres y dejan ir a uno de los padres y se quedan con el aplicante principal, de manera que los niños no pasen todo ese tiempo en la oficina de asilo, porque además no solamente es un tema de espacio, sino también es un tema de ruido y de los niños brincando y los Correcto, niños jugando, ¿no? correcto, Entonces, correcto. pero cuando no hay niños, muchas veces los derivados, en este caso el esposo, ¿verdad? O la Ajá, esposa, ajá. a veces lo dejan a las 3 o 4 horas hasta el final de la entrevista para luego pasarle y hacerle las preguntas de seguridad. Eso depende mucho del funcionario. Ok, bueno, les quiero recordar que los temas, dentro de los temas que vamos a estar tocando este sábado, vamos a estar tocando el paso a paso de la entrevista. El profesor explica qué es lo que pasa de principio a fin, la documentación requerida, ya evidentemente en un contexto completamente actualizado, los criterios de evaluación que considera el oficial y obviamente qué pasa después de la entrevista, ¿no? Una pregunta aquí que nos hace alguien es, bueno, si me niegan la entrevista,
qué es lo que sucede luego. ¿Me van a remitir a corte o ya me van a deportar con esto de que el ICE está en las oficinas de la corte? Hemos visto que el ICE también está en algunas oficinas de USCIS. ¿Qué sucede en este contexto que estamos viviendo, en las oficinas físicas? ¿Y qué sucede, Frey? Y esta ya es mi pregunta final, si la persona recibe una negación a su caso. Bueno, cada caso es diferente, ¿ok? Por Como, supuesto. como siempre decimos, pero en líneas generales pueden pasar dos cosas, ¿ok? Si la persona tiene un estatus, ¿ok? Como es un TPS, la persona puede recibir un NOIT, un Notice of Intent to Deny, una intento de negación, Ok. y va a tener 16 días para responder esa Oh, intención de negación. ok. ¿Ok? Si la persona no tiene estatus, entonces ahí la persona puede ser puesta en un proceso de deportación. Si la persona Wow. tiene estatus, de nuevo, puede recibir un NOI y si luego de ese NOI todavía se persiste la intención de negarlo, no lo van a poner en deportación porque tiene estatus, pero le van a cerrar el caso de asilo. ¿Has visto la presencia del ICE en las oficinas de USCIS en algún momento que estuviste en una entrevista de asilo? Yo particularmente no he visto el ICE con una presencia activa en las oficinas de asilo. Yo particularmente, pero he visto en las noticias que en algunas oficinas sí ha estado Bueno, el ICE activamente sí, lo hemos en la visto. oficina. Bueno, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, Frey. Sé que estás cortito con el tiempo, además porque tenemos una clase ahora y les invito a todas las personas que quieran conocer un poco más sobre la materia, prepararse, recibir información para compartirla y ayudar a otros. Este sábado a las 9 de la mañana estaremos comenzando con nuestro segundo entrenamiento porque el primero fue un éxito y a la gente le encantó. Dieron muy buenos comentarios, hicieron muy buenos comentarios sobre la primera edición del taller y es por eso que ahora estamos en nuestra segunda edición. Así que te dejo estos minutos para que te despidas. Bueno, gracias Dora, gracias al instituto, gracias a los presentes y nos vemos el sábado. Voy a estar de nuevo hablando no solamente de la teoría, sino lo que veo en el día a día de las entrevistas y espero que sea de utilidad para la mayor cantidad de personas posible y así seguir contribuyendo con la comunidad inmigrante acá en los Estados Unidos. Gracias. Muchísimas gracias, Frey. Nos vemos el sábado y un ratico en la clase. Buenas Seguro. tardes. Hasta Hasta luego. luego. Chao.